estudiantes y es que les hable teóricamente de este asunto, ¿no? Y entonces yo le dije, listo, pero después me salió con que era taller. Y yo al fin, ¿qué? ¿Usted quiere la charla o el taller? Y eso es bastante complejo en ambas cosas al tiempo, pero vamos o sea, estoy tratando de hacer el ejercicio, sobre todo porque desde lo virtual, pues hay un problema más grande y es que estamos hablando de corporalidad de cuerpo, pero en un ejercicio de virtualidad. Entonces vamos a intentar hacer ese ejercicio de esa manera. Y pues yo quiero empezar por que ustedes especulen, digan, de acuerdo a lo que saben, lo que han experimentado, la gente, no sé, hay 48 personas y realmente conozco bastantes, pero no conozco a todo el mundo. Quiero que nos pongan ahí en el chat muy rápido qué se imaginan o qué creen que es eso del corpograma, lo que entienden, lo que ustedes creen, bueno, lo que esperan. ¿Qué creen que es corpograma? A ver si arrancamos por algún lado. A ver, saturo en ese chat para que podamos leer cosas. Imagen del cuerpo, mapa corporal. Un diagrama. Ay, bueno, me tocó abrirlos porque están escribiendo más rápido de lo que yo leo. Una representación subjetiva del cuerpo propio. Un gráfico que representa el esquema corporal con categorías específicas. Herramienta que evalúa el esquema corporal. Percepción de la corporeidad. Mirar la percepción corporal de en forma de gráfico. Listo. Mapa corporal. Listo. ¿Quién da más? ¿Alguien más? Sin miedo, acá lo que les digo, estos espacios son donde uno se puede equivocar. Si acaso me rajarán a mí los que estén evaluando, pero ustedes, dibujo de la imagen corporal propia y sus sentimientos hacia el mismo, esquema o representación gráfica del cuerpo. Listo, parece que a veces. Entonces, ¿qué elementos se repiten? A ver, Julián, ya que está de mano derecha, que tú identifiques para que yo no. Bueno, muy interesante. Ya empezaron con las preguntas y eso está muy bien. Pero entonces, para ordenar el asunto, vamos a hablar un poquito de historia o de la historia de cómo surgió este ejercicio de corpograma. Más o menos, imagínense, algunos dirán, yo no había nacido, profe. Hacia el año 2001, yo empecé como docente en la práctica de campo de salud y trabajo, ¿cierto? Que en ese momento se llevaba a cabo en la universidad. Y empezamos a hacer un ejercicio con unos trabajadores de la universidad que eran auxiliares de servicios generales, que en esa época no era Casa Limpia, sino que eran de la planta de la universidad, y algunas secretarias. Y queríamos ver qué pensaban ellas de su cuerpo, pero ver también en el proceso que hacíamos en la práctica cómo transformaban eso que ellas pensaban de su cuerpo, como para poder en ese momento no medir de alguna manera qué pasaba con lo que estábamos haciendo, ¿sí? Y de allí dijimos, listo, entonces miremos qué es lo que nos dicen y cómo registramos eso que ellas nos dicen. Además, para pensar alternativas que nos pudieran ayudar a dejar un registro de esa forma de pensar de lo que estábamos haciendo. Esa fue la primera ideación y en esa ideación entonces les pedimos que hicieran el dibujo, un dibujo del cuerpo, entonces muchos tienen razón en que estábamos hablando de un dibujo como tal. Pero después dijimos, ay, eso le faltan ciertas categorías y nos falta mirar entonces qué es lo que queremos ver, porque como pregunta bien Darling, muchos se quedaban solo en el esquema corporal y no estaban respondiéndonos aquello de la imagen corporal, que era lo que nosotros queríamos responder. Entonces, como categorías, de una vez para responder a Darling, sí hay una diferencia
entre la categoría esquema corporal y la categoría imagen corporal, ¿sí? Y ustedes van a encontrar en algunos sitios esa similitud o esas diferencias dependiendo de quién les habla, ¿sí? Si estamos hablando desde los neurólogos, ellos te van a plantear un asunto, desde los psicólogos te van a plantear otro, y a veces se nos van a revolver ciertas palabras, ¿sí? Entonces el corpograma surge de esa indagación por la imagen corporal, y lo que primero planteó la gente era que efectivamente habían unos esquemas del cuerpo, pero la gente no podía simbolizar otras cosas sobre eso. Ahí surgió el asunto, ahí surgió como la inquietud. Cuando hablamos en problemas de investigación, pues así surgió esta idea y esta construcción. Luego, pues digamos que en ese indagar de cosas, surgió la hermosa asignatura de taller de cuerpo y movimiento, pero allí estamos con otra población. Estamos trabajando con supuestamente adultos también, pero no, más adolescentes o jóvenes, porque llegan estudiantes de 16 años, de 17 años, o sea, niños, adolescentes. Y otros adultos, porque también hay gente allí de 30, de 24 y otras edades. Entonces fue interesante porque era contrastar lo que pasaba con el grupo de trabajadores, que todos eran por encima de los 40 años, con respecto a lo que pensaban de su cuerpo y a la forma en que tenían conciencia de su cuerpo, por ejemplo, en el caso del trabajo, y lo que estaba afrontando los estudiantes en el momento de la vida en el que estaban. Y entonces eso hace pensar que uno dice, es un instrumento que no puede ser estandarizado porque la población que llega con la que llegamos a trabajar como fisioterapeutas, pues tiene otras situaciones y otras características, ¿sí? Entonces eso dice, bueno, entonces no me interesa indagar solamente la forma, no me interesa indagar solamente lo que está sintiendo, sino que tenemos que elaborar una cosa un poco más compleja. Y eso, imagínense, fue casi hace 18 años. ¡Oh, Dios mío, ha pasado mucho el tiempo! Acabo de hacer conciencia de la temporalidad de este ejercicio. Entonces, claro, vienen todas las exploraciones que hacemos básicamente desde taller, y al lado del taller, cuando digo nosotros, pues principalmente ese ha sido mi interés particular, pero me han acompañado en diferentes momentos diferentes estudiantes que siempre me acolitan la compañía en taller. Entonces hemos trabajado diferentes cosas con respecto a eso, no tan juiciosamente escribiéndolo, pero sí modificándolo para la forma en que lo aplicamos. Entonces uno puede decir que efectivamente, cuando hablamos del corpograma, es una metodología de indagación cualitativa, como bien lo definió pues Julián cuando hizo el título de esta charla, conferencia, taller. ¿Mm? Pero es una herramienta. Y como herramienta, pues ustedes usan unas herramientas para poder aplicar eso, para tener otro fin, ¿sí? O sea, no es un fin en sí mismo, sino que es un mecanismo que nos ayuda a recoger información con los grupos, que pueden ser grupos o pueden ser personas con las que interactuamos. O sea que esa es. Entonces, si alguien está pensando en aquí que yo le voy a dar estándares, clasificaciones, numeraciones, y que le voy a decir, esta persona tiene esta alteración, no les voy a responder eso porque así no está pensado ni está construido el instrumento. Entonces, para que se bajen de esa, y si quieren, pueden salir sin ninguna pena, porque eso no es lo que vamos a construir aquí. El instrumento realmente está planeado como una metodología para la interacción, y sí está pensado desde la interacción, muy desde la fisioterapia, porque partimos del objeto de estudio, entender el cuerpo, la relación cuerpo-movimiento, ¿sí? Esa es nuestra realidad con este instrumento. Entonces, cuando planteamos el corpograma como herramienta de indagaciones, decir, el fisioterapeuta entonces necesita formas de acercarse a lo que está pensando y sintiendo. Y es que lo que pasa es que en nuestra formación veíamos también un vacío en la formación de acercarnos a esas, digamos, esas categorías o esas dimensiones pues, del ser humano, ¿sí? Eh, digamos que esto debería estar incluido en evaluación, pero ya tienen tantos instrumentos de evaluación que a veces no alcanzamos a observar estos otros. Entonces, desde allí, pues empezamos a trabajar en esta idea, ¿no? Y es cómo estamos entendiendo la salud y cómo el fisioterapeuta interactúa
en esos elementos de salud con herramientas que le ayudan a hacerle más fácil entender el marco social, el contexto, el marco político, ¿sí? Donde está parado, pues, el fisio, pero en la relación de la persona o los grupos con los que interactúa, donde, pues, uno tiene que entender cómo el cuerpo y el movimiento, pues, le ayudan a resolver problemas que está presentando o esa persona o esas comunidades. Sí, ese es el contexto en el cual surge esta herramienta cualitativa. Y entonces allí se da pues primero una perspectiva teórica específica, metodológica, y es de dónde nos paramos en el concepto de cuerpo y de dónde nos paramos en el concepto de, ¿qué? De movimiento, ¿cierto? Para poder indagar. Entonces, bueno, me hacen una pregunta en el chat y es que si puede ser grupal o debe ser individual. Generalmente es individual, pero la forma de interpretación o como empleamos esa información puede ser para resolver acciones grupales o para acciones colectivas. Y no sé si voy a lograr, me avisas, Caterín, si logro dar esa respuesta un poquito más adelante. ¿Listo? Entonces, claro, la referencia corporal es absolutamente individual, ¿sí? O sea, tú estás indagando sobre el cuerpo y lo que piensa Caterín con lo que, o sea, con lo que está planteando Julián, lo que está Laura Natalia, Darlene, ellas, todos tienen una identidad de cuerpo, un concepto de cuerpo, que también fue lo que, también es parte de lo que hemos ido indagando. La gente habla y se parecen las perspectivas, pero a veces la gente cuando lo manifiesta tiene diferentes referencias, ¿sí? Y pues obviamente voy a permitirme mostrar un esquema que no está pensado para esta charla, pero pues que habla de la perspectiva que les quiero presentar. Entonces, ya me avisan cuando esté compartida, por favor. Ahí ya la están viendo, ¿cierto? Entonces, pues básicamente cuando uno piensa en las perspectivas de cuerpo, que son más, pues este instrumento sí se para en la perspectiva dialéctica, ¿cierto? Que reconoce una totalidad del ser humano, ¿sí? Esa totalidad del ser, o sea, el ser humano existe porque tiene una realidad material, una realidad corporal, para que me entiendan. Y el sujeto, nosotros hablamos de sujetos corporales desde esta perspectiva, pues puede transformar pues su realidad, o sea, la que sea, pues a partir de esa relación que tiene con el entorno, con la cultura, con en dónde vive, cuando hablo, hasta lo geográfico marca diferencias en esa construcción histórica de cada sujeto, los desplazamientos, el trabajo que tiene, con quién se encuentran en su historia de vida, pues marcan esa capacidad de transformar esa realidad. Y entonces el cuerpo y el movimiento pues son un dispositivo para poder hacer, en algunos casos, resistencias a cosas que lo afectan, pero también es una forma de ser, o sea, nosotros no podemos dividir, y nos cuesta mucho, de hecho, teóricamente, separar desde la fisioterapia el concepto del cuerpo al de movimiento. Entonces, desde esta perspectiva dialéctica, se reconocen estas tres, eh, digamos, dimensiones de ese ser humano, que es la realidad objetiva, pues que todos obviamente tenemos una realidad material, corporal, un sistema, una herencia genética, ¿cierto? Unos elementos que son tangibles, medibles, observables, ¿cierto? Esa es nuestra realidad objetiva desde el cuerpo. Una intersubjetividad y una subjetividad. Cuando hablamos de la subjetividad estamos refiriéndonos a esos elementos de cómo pienso, de cómo siento, de cómo percibo esa realidad en la que estoy. Y lo intersubjetivo tiene que ver más con esa relación con los otros, con ese entorno. Y si uno piensa en eso, esta mañana precisamente lo discutíamos con algunos de ustedes, eh, eso está atravesado por la cultura, ¿cierto? Por la historia y, como les decía, lo geográfico. No es igual lo que estamos sintiendo en este momento alguien que esté en Villavicencio, en Cartagena, a lo que estamos sintiendo nosotros en Bogotá como realidad corporal, que nos cambia la forma de vestir, las actividades que hacemos, la forma en que comemos o lo que tomamos, ¿cierto? Porque pues nos da una realidad distinta. Entonces, esa es la perspectiva, digamos, de cuerpo que se trabaja, de donde surge esta idea. Entonces, cuando estamos haciendo el corpograma, realmente vamos a indagar en cada una de esas esferas. Y la forma de interactuar en cada una también depende porque el movimiento corporal humano abarca
las tres esferas como tal. Entonces, quería mostrarles ese gráfico para que empezáramos a tejer desde allí, ¿sí? Entonces, el corpograma lo que quiere hacer es indagar en cada una de esas esferas que están puestas en esta perspectiva y le dice, bueno, ¿cómo planteamos esa indagación? Entonces, realmente lo que estamos haciendo allí es una construcción de la interpretación del cuerpo y el movimiento, tal como o sea, cuando hablamos de una construcción es que yo siempre soy co-investigador, si lo queremos llamar así, o co-indagador con la persona que está construyendo su corpograma, ¿sí? Entonces, no es solamente hacer el dibujo para que me lo entiendan, sino es qué diálogo se establece entre la persona que está indagando con, con la persona que está dándole las respuestas o la persona que está contando su historia de vida corporal. Entonces, por eso es que realmente nosotros hemos juntado este ejercicio en una propuesta metodológica donde está la historia de vida corporal y el corpograma como elementos que nos ayudan a trabajar y que no solamente se vuelven solo para hacer diagnósticos, sino que también se vuelven una alternativa terapéutica hasta cierto punto, ¿sí? Porque en ese proceso de contestar, usted va ahí construyendo y diciendo, ah, mira, entonces trabajemos por este lado. Tiene pues muchas alternativas, pero voy a tratar de ser más ordenada para contarles cómo se puede hacer. Entonces, pues desde este proceso de indagación, investigación, como ustedes quieran llamarlo, porque no es investigación, indagación todo el tiempo en su vida profesional, en su vida académica, ¿cierto? Entonces, estos diálogos, porque yo creo que está parada en esa perspectiva como cualitativo, donde usted quiere que la gente cuente, que la gente sienta que está construyendo, o sea, es una cosa más reflexionada, si lo quieren llamar así, desde la experiencia de los sujetos y pues sobre todo las huellas que dejan, pues eso. Y por eso se construye un poco desde del tema de la versión narrativa, desde lo artístico y desde los lenguajes que las ciencias sociales nos permiten usar, ¿no? Si queremos llamarlo como una entrevista, porque realmente es lo que estamos trabajando, esas herramientas, digamos, investigativas. Entonces, pues el corpograma eh, permite hacer como una descripción y ahí usamos una perspectiva investigativa hermenéutica. ¿A qué se refiere eso? Que nos interesa lo que la gente dice, cómo lo dice y cómo lo expresa, ¿sí? Por eso estamos hablando de esa construcción de los discursos. Y estamos viendo también qué tan consciente o qué tan, alguien lo diría así, qué tan reflexivo es en la forma en que lo está diciendo. Muchos de ustedes tomaron la asignatura taller y muchos no lo hicieron tan pensado cuando los pedimos que lo resolvieran. Simplemente les dije, piensen, cojan una hoja, van a hacer, lo primero que les pedí fue, dibuje su cuerpo desnudo. ¿Mm? Y algunos lo dibujaron tranquilamente, otros no, otros pensaron en para qué era el ejercicio, otros me lo preguntaron, ¿sí? Y realmente muy pocos dijeron, no, no lo hago. Afortunadamente no tiene el poder en las clases y ustedes hacen generalmente lo que no les pide. Entonces lo resuelven fácilmente. En otros espacios la gente sí te puede llegar a preguntar, bueno, ¿y para qué es? ¿Sí? ¿O por qué es? Y eso es interesante cuando también te lo cuestionan, porque uno tiene que explicar para qué está haciendo el ejercicio. Entonces, efectivamente, cuando uno les pide esa primera aproximación, en ese primer dibujo uno está mirando sobre todo el proceso perceptual. Entonces, yo les pido a ustedes o a las personas que los acompañan, dibujen su cuerpo desnudo. Oye, háganlo, esa es la primera parte del esquema. Dibuje su cuerpo desnudo. Es claro, ¿no? La indicación es muy simple. Entonces, ya hicieron el dibujo de su cuerpo desnudo hoy. Háganlo. Creo que tienen que haber muchos detalles o puede ser un dibujo como algo simple. Esas son muy buenas preguntas, Javier. ¿Por qué? Porque aunque es una indicación sencilla, mire que usted encuentra otros detalles para definir y que alguien te los puede pedir. Entonces, me ha pasado cuando lo hemos hecho, lo hicimos en un grupo que trabaja el tema del dibujo del cuerpo desnudo, ¿no? Entonces dijeron, bueno, ¿y cómo lo quiere?
de perfil, claro, ellos tienen además la habilidad de darle tridimensionalidad al dibujo. En taller no pasaba eso, ¿no? Algunos decían, profe, es que yo no sé dibujar, no sé hacer ni los dedos, profe, tengo problemas con eso. Tranquilos, dibújenlo como usted pueda. El nivel de detalle se lo pone usted. Precisamente es una de las Ah, primeras listo, indagaciones profe, que gracias. haremos. ¿Mm? Claro, esa sería la idea, ¿no? Ellos decirle, vamos a pedirles que por favor dibujen su cuerpo desnudo. Y ustedes como, si no, pues si no son ustedes, cuando están al lado, si él les anoten las preguntas que les hace o esas indicaciones. Por ejemplo, si estuviera con Javier, él me preguntó qué nivel de detalle quería. Ustedes, todo lo que les pida de aclaración, también ustedes sistematícenlo, ¿no? Pues realmente lo mejor es que sea manual, ¿sí? Hay gente que es muy buena haciendo cosas digitales, pero sí, acá queremos que lo haga manual. Esto a razón de una pregunta que me hicieron en el chat, ¿no? Katy me está preguntando, Katy Alexandra López, que si el dibujo no expresa mi pensamiento. No, dibuja tu cuerpo desnudo. Aquí es la primera fase. Queremos que tú dibujes tu cuerpo. Realmente estamos pidiendo un primer momento. No sé a qué te refieres con el fondo o el entorno. Ah, bueno, con el entorno. Eh, no, por ahora quiero que dibujes tu cuerpo desnudo. Bueno, acá hay otra cosa que me gustaría recalcar, mucho, mucho. Hola Juan Camilo, te dejaste ver. Hola, Eh, y es que generalmente estos ejercicios uno tiene que darles un ambiente, ¿no? Acá pues porque ya sabemos que venimos a esto específicamente. Pero cuando estás trabajando con una persona, en un ambiente, depende, yo básicamente lo he usado principalmente con grupos o con ciertas personas en ciertas situaciones muy particulares, por ejemplo, con problemas de alteración, por ejemplo, de alteraciones alimenticias, entonces con trastornos alimenticios específicamente, con personas que han tenido, por ejemplo, amputaciones, con personas, ¿sí? Entonces, uno generalmente hace una ambientación, es un trabajo, yo generalmente trabajo la danza o trabajo algo corporal o vemos un video o le muestro algunas fotos o sí, hago un trabajo de sensibilización
y unas técnicas corporales específicas para trabajar conciencia corporal. Entonces, para que sepan que cuando en el caso de que ustedes lo usen, pueden usar una alternativa para sensibilizar a la persona con respecto a cómo está sintiendo su cuerpo en ese momento. ¿Listo? Marisol me pregunta otra cosa interesante, que si solo en el plano frontal. ¿Por qué se vuelve muy interesante? Porque generalmente, de hecho la mayoría de personas tienen un nivel mayor de conciencia, ni siquiera de todo el cuerpo de frente, sino de hecho lo que estamos viendo en la pantalla de los que se están dejando ver, de los hombros para arriba, ese es su centro de identidad. Y ahorita vamos a hablar de acuerdo a lo que esté pasando en el análisis, un poco más de eso. Pero la idea, si se puede, yo lo que he hecho es trabajar las cuatro vistas, ¿no? El frente, el detrás, el del lado y el otro lado. Hoy por términos prácticos, pues solo trabajé en el frente, por favor, pero es más por términos prácticos. Entonces, por eso es muy buena la pregunta. Bueno, Miriam Becerra me hace una pregunta, varias preguntas muy chéveres. Y se me surge una pregunta y es, ¿cómo evaluar este esquema corporal en pacientes con ambas extremidades amputadas o en enclaustramiento o alguna patología que limite su capacidad funcional para dibujar? Con ellos, pues en algún caso, sí nos pasó una condición particular y lo que hicimos fue intentar dibujar y le pedíamos, hacíamos el dibujo nosotros, le decíamos, sí, así, más ancho, más delgado, le quito, le pongo, no, me dejó muy gruesa esta parte, no, ponga, y eso era otro nivel, sobre todo cuando las personas no pueden hacerlo. Algunos están siendo muy prácticos y se miran en la cámara para hacerle el dibujo. Esos son buenos referentes, ¿sí? Nunca lo hemos pensado así. No eres la única, hay varios que estaban haciendo exactamente el mismo ejercicio. Claro, es que con la cámara pasa que uno se sentía más lindo y se ve, oiga, cómo me veía de mal, oiga, cómo estoy de blanca, cómo estoy de roja, cómo estoy de... Sí. Entonces sí, la cámara es un referente, pero pues es básicamente de eso, de lo que nos muestran. De hecho, hasta lo que tenemos atrás, ¿no? Uno enmarca lo que quiere que vean. Sí, de pronto estará el desorden o por lo menos se pueden estar desnudos de ahí para abajo y nadie lo sabe. ¿Mm? Julián, que le preste la cámara que él quiere verse. Profe, una pregunta, por favor. Dime. Si, por ejemplo, el paciente o la persona que esté haciendo el corpograma, digamos que no le está gustando el dibujo y lo vuelve a empezar, ¿es mejor que siga sobre el mismo? ¿Da más información que no lo haya vuelto a empezar? Pues realmente, más que decirle que no lo haga, es preguntarle por qué, qué pasó, por qué él lo borró, ¿sí? Que no estaba bien, que te explique qué no era o qué es lo que está corrigiendo. Gracias, profe.
Bueno, no sé qué tan avanzados estarán, pero para términos de tiempo vamos a ir siguiendo. En esta primera parte de este ejercicio, entonces queremos que la gente, además como parte, era que pusieran, y por eso tiene variaciones de acuerdo a la población, a lo que quieras trabajar con ellos, pero les pedíamos, por ejemplo, que identificaran si habían zonas de dolor, de malestar, de que estén funcionando bien, o que sientan que están mal, o que sientan que tienen alteración, o sientan que, sí, acá estamos preguntándole sobre el dolor, el malestar aparte de las partes del cuerpo. Eso dependiendo de lo que queramos indagar o si nos interesa esa parte para indagar. ¿Listo? Y como ven, Profe, perdón, una pregunta. Pero dime. cuando se le da la instrucción de dibuja tu cuerpo desnudo, ¿dibuja las partes en que te duele o únicamente dibuja tu cuerpo desnudo? No. Pedimos Porque tú siempre nos dijiste unas el veces, dibujo del cuerpo desnudo. Yo puedo hacer una segunda parte donde le digo, ahora señálame si hay zonas de dolor, zonas de molestia, zonas que sienten que no están bien, ¿sí? Yo lo si hago no como te un gustan segundo los... momento, ¿sí? Y lo puedo hacer ok. si quiero que me identifique esas zonas. Si no quiero, pues no lo hago. Vale. ¿Listo? Pero la primera indicación es el cuerpo desnudo. ¿Listo? Ustedes quieren, mientras me van escuchando, pueden ir señalándolos si hay zonas de su cuerpo que les duele, que no les duele, que sienten que están funcionando mal, si están alteradas, ¿sí? Porque estamos haciendo toda la indagación de digamos, desde esa esfera objetiva, biológica, ¿sí? Estamos en ese plano, básicamente. ¿Y por qué estamos en ese plano? Porque este primer ejercicio del corpograma está indagando sobre todo el tema de la imagen corporal en lo que se refiere más a ese nivel de conciencia y esquema, o sea, ese nivel más propioceptivo, ¿sí? Y es que tanto define su cuerpo, qué tan consciente está de sus dimensiones, qué tan consciente está de su funcionamiento, ¿sí? De su movimiento. Algunos hablan, uy, no, mire, yo tengo una restricción en este hombro, yo llego hasta aquí, como nos pasaba con las señoras de servicios generales, por ejemplo, yo llego hasta esta parte y de ahí no puedo subir. Entonces, si estoy limpiando vidrios, que era lo que nos decían, me duele mucho. Casualmente, estas personas estaban en el equipo de tejo de la Universidad Nacional y podían jugar tejo y eran buenísimas, ¿sí? Pero cuando estaban lavando los vidrios sí les dolía, ¿sí? Ahí para que vean que ahí encontramos ciertas relaciones que eran raras, que no podemos explicar, pero que nos servían para trabajarlo desde el movimiento. ¿M? Y no le podemos decir que es que estaban mintiendo, que ya no les dolía. Lo que pasa es que la conciencia del dolor estaba en ciertas actividades y en otras no. Y casualmente, ¿cuáles eran las que sí y cuáles las que no? Deduzcan ustedes. ¿M? O sea, era cierto, a ella le dolía, porque eran varias, cuando estaban limpiando los vidrios, pero cuando estaban jugando tejo, que era la pelea con salud ocupacional, pero ¿cómo así que ellas sí pueden jugar tejo, pero no pueden limpiar los vidrios bien? ¿Mm? Entonces, es para que veamos esos planos que no están ni en lo biológico, ¿sí? Porque pues el dolor está, sí, me duele acá. Pero ¿cuándo le duele? Cuando estoy haciendo estas acciones. Entonces, por eso fue interesante como herramienta. ¿Mm? Entonces, ese primer evento. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno trabaja con niños, el dibujo del cuerpo desnudo, pues es evidentemente el mismo ejercicio para entender si están en el proceso de esquema corporal, que se identifica en todo el desarrollo motor, ¿no? Entonces, ustedes recuerden que los dibujos del esquema corporal en niños, a nivel del desarrollo, empiezan la bola con ojos, ¿no? Ustedes si tienen hijos, los que tienen hijos han podido ver la evolución de los regalos de los hijos, es como ven al principio los ojos, a los ojos les salen patas, ¿no es cierto? Les salen unos brazos puntudos, ¿sí? Después les aparecen 5 lineecitas, porque los niños sí cuentan que tienen 5 dedos o 4, depende de los dedos que tengan, ¿no? He tenido casos también que a la gente les falta dedos, entonces pintan los dedos que tienen. Y entonces, o muñones también, o gente que los pinta completos así no tenga ciertas partes de su cuerpo. Entonces, ese empieza con esa bola y esos ojos. A esa bola después se divide en 2 bolas, cabeza y tronco, y siguen las patas, o sea, como cosas que están pegadas a esas bolas. Y después, si se desprende esa unión y esa conjunción entre el brazo,
las manos, las piernas, y se alarga el dibujo. Y generalmente lo que se ha dado con explicación es que el movimiento les permite, y la precisión del movimiento les permite esa conciencia, y por eso se transforma ese esquema. Cuando los niños más se mueven y más se exploran y empiezan a hacer ese engranaje, o sea, de su esquema corporal, aparecen el cuello, las rodillas, los codos, ¿sí? Claro, algunos los pierden en la adolescencia y los piden el dibujo y vuelven a hacerlo sin rodillas, sin codos y sin cuello, pero no es porque no tengan problemas de propiocepción, sino porque tienen gravísimos problemas de motricidad fina y no saben dibujar. Pero bueno, esa es otra historia. Lo importante en la indicación es precisamente que ese esquema, o sea, que tiene todo un desarrollo de identificar las partes del cuerpo, pero además de las partes del cuerpo, las dimensiones asociadas con ellos, ¿sí? Y entonces, el nivel de identificación, ustedes ven que, por ejemplo, para los adolescentes, el nivel de detalle en el rostro y el cabello es ultra significativo. Ustedes pueden ponerle el dibujo al lado y usted sabe quién es cada uno porque se hacen los detalles, las pestañas, los lunares, los piercings, los aretes, el peinado, la cresta. Entonces ustedes ven, cuando trabajamos con adolescentes en Ciudad Bolívar era muy interesante porque de hecho ellos empezaron a poner los dibujos de los peinados, los tamaños de las crestas, los piercings, los tipos, las zonas, y eran una cosa de identificación muy, muy interesante. Y en el cuerpo aparecieron el tema de los tatuajes, por ejemplo. ¿Sí? Entonces eran eso. Y entonces le decíamos, bueno, eso sí identifica que es usted, pero a ver, usted no tiene tanta barriga. Ah, usted no tiene tanta cola. Sí, yo la tengo, míreme, profe, míreme, yo sí tengo. O, claro, entonces empezamos a trabajar, nos interesa trabajar el tema de identidad sexual con ellos. Entonces, ese es un dibujo de una niña. Yo le dije que dibujara su cuerpo. No, profe, ese soy yo. ¿Ese eres tú? ¿Ve? ¿Y por qué? Entonces empezamos a indagar cosas como que por qué se identificaban de esa manera, qué querían, si había hecho una definición sexual. Entonces, pero no más que el dibujo, porque el dibujo no es que le estoy, ustedes, no. El dibujo solo le ayuda a la gente a sacar cosas, para que me entiendan, ¿sí? a expresar ciertas sensibilidades, y por eso es tan importante el trabajo de preámbulo que yo haga para la creación del dibujo, ¿sí? Entonces, con los adolescentes, por ejemplo, a veces hay un tabú en el dibujo del pene, por ejemplo, con los hombres, con el tema del tamaño, porque es un tabú eso de que usted ponga, uy, lo tiene chiquito, uy, eso tiene la tercera pierna, o sea, y son comentarios que surgen en el trabajo con jóvenes, ¿sí? O sea, que es interesante, es precisamente porque les hace hablar de todas esas experiencias culturales que están alrededor de ellos y que se entretejen entre ellos, y es el momento para empezar por ejemplo, a trabajar temas, y ahí ya estamos hablando un poco de la aplicación, temas que están pues en eso que están descubriendo, en eso que están explorando, en eso que están intrigados por conocer, ¿sí? De hecho, algunos pintan, uy, le quedó usted tiene un grano ahí, entonces nos tocó empezar a hablar del tema de las enfermedades de transmisión sexual, de los elementos de protección, ¿sí? Con un ejercicio tan básico como dibujar el cuerpo. Muchos estudiantes o muchos adolescentes plantean, por ejemplo, que no, a mí, cuando les pedimos ya en la segunda fase, que es lo subjetivo, colore la parte del cuerpo que le gusta, lo que no le gusta, lo que pues tampoco no es que le guste mucho, pero no les gusta, que ellos algunos se pintan que todo les gusta, ¿sí? Y dice, uy, fantástico. Eso es lo ideal, porque usted tiene que tener. Pero entonces, generalmente eran personas que obviamente eran el referente, así como dicen el chacho, el alfa del grupo, pues. Y pues, ¿cómo van a saber mi debilidad, profe? A ver, eso no se lo voy a poner ahí menos delante del grupo, ¿sí? Entonces, el tema de que mantengan la reserva de sus dibujos en primera instancia hasta que la gente se permita esa explicación, o que permita esos trabajos de socializarlo o ponerlo en contexto con nosotros, depende de lo que me permita, pues, con quien estoy trabajando. Pero cuando se hacen los trabajos en grupo y con población niña, adolescente y de hecho hasta adultos, pues surgen ese tipo de comentarios que uno tiene que aprovechar como persona que está dirigiendo el ejercicio para decir, bueno, luego, ¿qué pasa con eso? Explíquenme, ¿sí? Y uno tiene que ser muy reservado en no dar opiniones o no ponerse de parte sino en explorar eso que están diciendo. ¿Cómo así? ¿A qué se refiere? No entendí. No, ¿sí? Explícame a qué te refieres.
¿cómo así que la tercera pierna? Así, así no parezca inocente, porque uno entiende cuál es el chiste, ¿no? Pero, ¿por qué luego usted se lo ha visto? Y luego no es así, ¿sí? Y con eso la gente también o sea, en el mismo son de molestia, pues la gente también dice, ah, no, pues yo confío en lo que él está diciendo, y si es así de grande, pues es así de grande, porque así lo ve él y lo siente él. Y ese es un ejercicio para empezar a hablar de la apropiación de imagen del cuerpo que tienen las personas, ¿sí? Después de ese proceso, cuando empezamos a decir, ah, listo, mire, este es mi cuerpo, estas son las dimensiones, esto es lo que me gusta o lo que no me gusta, o lo que quisiera cambiar, entonces, pues la gente empieza a dar más elementos para construir eso. Y cuando queremos que construyan más, les vamos a pedir que ojalá nos ayuden a rayar esa, o sea, hoja tiene que salir. Cuando me preguntaba por el fondo mi amigo Javier, es que efectivamente queremos que la gente logre plasmar ahí y se resuelva pues si quieren decirlo así, bitácora, un instrumento de registro de lo que la gente está sintiendo y pensando cuando hace el ejercicio. Eso es lo que buscan. Si ellos no lo hacen, yo trato de registrar en mi elemento de observación o en mi diario de campo o en mi libreta de apuntes, ¿sí? Lo que yo tenga, porque yo tengo que también hacer un ejercicio reflexivo sobre lo que está pasando, pues qué es lo que registro de lo que está aconteciendo cuando están haciendo el dibujo, ya sea la persona o ya sea el grupo. ¿Listo? Eso son parte de ese instrumento que uno está trabajando con ellos. Entonces, íbamos en que estamos detectando primero el esquema, que tanto es consciente de las partes del cuerpo, de la dimensionalidad y de la función, ¿cierto? En el sentido de si hay alteraciones o si hay molestias o sienten que algo no está tan bien como quisieran, ¿sí? Esa primera parte. Y luego viene esa exploración sobre la subjetividad. Y cuando estamos hablando de la subjetividad, estamos preguntándoles qué les gusta y qué no les gusta de su cuerpo. Entonces, generalmente trabajamos con los colores, por eso los llamamos corpograma, porque pues en esa coloración que hacemos se va matizando digamos, ese esquema de colores que nos hablan de la sensación que tienen. Entonces, por eso les pedíamos que escogieran colores que les gustan, entonces casi siempre la gente asocia colores como el amarillo, el rojo, los naranjas, ¿sí? Depende del significado que le den a las cosas que les gustan. Otros colores más opacos o más oscuros, generalmente a las cosas que no les gustan. Y los colores intermedios, pues hay una variación muy grande dentro de lo que hemos estado haciendo. ¿Y por qué lo hacemos así? Generalmente, de hecho desde la misma psicología, desde los diseños, el plantear el color ayuda a que la gente tenga unos referentes más concretos, ¿sí? Y eso nos ayuda a visibilizar más rápido qué es lo que está pasando con el cuerpo de esa persona. Entonces, alguna vez quisimos estandarizar los colores, es decir, siempre pinte de amarillo, lo que le gusta, siempre. Pero lo que la gente decía es que a mí el amarillo no me identifica, yo odio, a mí me gusta el amarillo, entonces, bueno, está bien. Entonces, en términos de subjetividad, dijimos, listo, por favor, colore el color que usted quiera, lo que le gusta, pero explícame abajo qué significa cada color. Y esa es la segunda indicación, colorea. Entonces, hay varias modalidades. Colorear sobre el esquema que ya tenemos, o lo que habíamos trabajado en taller, sobre todo, era usar esas hojas calcantes que nos permitían poner sobre el dibujo inicial y colorear para poder contrastar y tener los elementos para poder ir mirando el proceso. Es que me pongo a leer lo que me escriben, entonces me enredo en lo que estoy diciendo. Entonces, esa es la segunda, digamos, la segunda parte de ese ejercicio, y uno puede tener muchas preguntas allí. No solamente gusta y no le gusta, que esa es la primera parte para que hagan la tarea motriz, por decirlo así, pero viene acompañado de por qué no le gusta y por qué le gusta, ¿sí? Que nos den una explicación, y eso puede ser cuando lo están haciéndolo, y si no voy a poder tener ese registro o no tener la oportunidad de ampliarlo, entonces que lo escriban, ¿sí? Cuando acá están diciendo que cuándo es prudente hacer la socialización del dibujo y cuándo no, pues eso quiere decir, o depende del momento o del nivel de confianza que hay entre el grupo. Uno dice, listo, quiero que nos muestren los dibujos. La gente, si hay alguien que te dice, uy, no, el mío no, y si estamos trabajando en grupo, pues tenemos que respetarle que no quieran mostrarlo. ¿Mm? En algunos casos, el dibujo, a veces yo les pido para poder socializar sin mayor problema, es que no, cuando lo están haciendo, cuando estamos trabajando con grupos, es que no se lo muestren a nadie, lo hagan por solitos y que se pongan un anónimo.
si queremos hacer el trabajo de socialización en el grupo. Por ejemplo, con los adolescentes, con los jóvenes, ese es un muy buen ejercicio. Sino que, claro, los ponemos ahí y los chinos, ese es tal, ellos empiezan a identificarse, eso es inevitable, ¿sí? Y pues igual no, la idea es moverlas, ver la discusión, más que averiguar quién es quién, es a qué es lo que está reflejando el ejercicio. Y allí sí enfocamos esta reflexión. Entonces la reflexión, si hacemos la socialización de los dibujos cuando estamos trabajando en grupo, pues depende del nivel de confianza y de la habilidad para orientar esa discusión, ¿sí? Es que yo tengo que lograr centrar la atención en aspectos, ¿sí? Porque sí, la gente encuentra dibujos muy curiosos, dibujos que los hacen reír, dibujos que, ¿eso qué es lo que se pintó ahí, sí? Hay una cantidad de anécdotas que podríamos hablar de eso, pero digamos que no tenemos el tiempo. Y entonces el ejercicio se tiene que centrar. Miremos. Listo, ¿cuántos creen ustedes de acá que este dibujo refleja realmente o se parece a las personas que ustedes creen? Entonces la gente empieza a mirar si identifica los dibujos con las personas que están en el grupo, si la gente identifica que ese cuerpo es así, ¿sí? Y las mismas personas cuando son muy cercanos te ayudan a decir, ay, ¿usted por qué se pintó así? Si usted no es así, usted es más flaquita, usted está más así, y la gente logra decir cosas muy positivas, y eso ha sido lo bueno del trabajo, que ha servido para, por ejemplo, con la gente que tiene tantos problemas acerca de la apreciación de su cuerpo, que eso tiene que ver con la imagen, ¿cierto? O tiene una muy distorsionada imagen, o sea, son muy pocos los que tienen la distorsionada, que son los chachos, o las ultras mamacitas cuando no lo son, o sea, realmente esos casos no se dan, la gente tiene un muy pobre concepto de su cuerpo, más por lo que los medios nos venden de cómo debe ser la estética corporal, ¿sí? Entonces, y claro, ahí también está otro aspecto. Algunos, y depende del nivel de conciencia, se van a pintar como quisieran verse y no como se ven. Entonces, el ejercicio sensible de decirles, oigan, tranquilo, ese trabajo es para usted, le interesa solo a usted y es para su reflexión personal, pues es para que realmente se pinte como se siente y como se piensa. Entonces, el ejercicio introductorio que les decía que hay que hacer de sensibilización tiene que enfocarse a eso, a que hagan un trabajo más consciente de cuál es su realidad actual. ¿Mm? No, no, lo que pasa es que, como te decía, nosotros hoy estamos haciendo el dibujo solo del frente, pero en lo posible, si tú puedes hacer el dibujo frente, atrás y lado, si es que hay mucha diferencia entre la izquierda y la derecha, del cuerpo, pues, y para que se colorean en todas las vistas, la vista posterior y la vista anterior. Hoy es porque les tocaba ahí como rapidón hacer solo el frente, pero la idea es que se hagan las vistas por el otro lado. Tocará ver el dibujo para ver si la cola sí vale la pena. No, toca que se pare para ver si la cola vale la pena. Pues es que a veces vemos el dibujo y decimos, bueno, podríamos hacer el ejercicio, que miremos el dibujo y después miremos el personaje, a ver si realmente está bien la apreciación. Y mire que acá no se trata de bien o mal, es que tanto, eso es un ejercicio interesante, y es que podemos ver qué tanto es, cómo es su percepción, o sea, hay realidades que pueden estar, digamos, no así alteradas, pero es su percepción. Y si yo digo, ay, míreme esos ojos tan espectaculares, míreme, eso, ¿sí? Estoy hablando del concepto que tenemos y además del concepto es qué tan apreciación positiva o negativa tenemos, porque algunas personas asocian el concepto de imagen corporal como solo lo positivo. No, la imagen corporal tiene aspectos positivos y negativos. Hay gente que tiene una imagen corporal que realmente no es ni saludable ni sana para su sociabilidad. Entonces, en los procesos depresivos, en los procesos de alteraciones de la percepción corporal, o por ejemplo las personas con bulimia, anorexia, esos trastornos alimenticios, la gente está mostrando una alteración de esa imagen, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, la idea no es entrar como, juzgar si está bien o mal su esquema, sino qué tanto comprende que efectivamente así no está tan claro. Entonces, el ejercicio de intersubjetividad, cuando estamos trabajando en grupos, pues está dada por lo que los otros le dicen, no, mira, yo siento que así no te ves,
¿sí? Y ese ejercicio de confrontación es de las cosas más duras y no siempre llegamos a ese ejercicio porque no es fácil con los grupos trabajarlo, ¿sí? Generalmente uno está en esas dos y lo que hemos pedido para trabajar esa intersubjetividad es, por ejemplo, que los demás expresen qué tanto ven la relación del dibujo con la persona, ¿m? O por lo menos con quién se relaciona y quiénes son los sujetos que están en su, pues en su realidad cotidiana, ¿cierto? Entonces, la segunda parte tiene que ver con las zonas del cuerpo, que no le gustan o no le gustan, y que son muy diferentes. Y la tercera, ubico los elementos del contexto. Entonces, ¿cuáles son los espacios en los que yo me siento bien, los espacios donde me siento mal? ¿Con qué personas? Pues, ¿qué personas están en mis afectos, ¿cierto? Eh, entonces, cuando hablamos de las personas y las relaciones con las personas, identificamos, por ejemplo, quiénes son una gran influencia para mí, quiénes siento que son o que me violentan o que me hacen no sentir tan bien, ¿cierto? Y los ponemos en zonas del cuerpo. Por ejemplo, hemos también identificado para algunos casos cuáles son sus grandes logros, hazañas, premios, ¿sí? Lo que lo hace sentir orgulloso de su historia. Entonces lo pedimos que lo pongan cerca a la cabeza, a la mano derecha, lo que me identifica mi horizonte, ¿sí? ¿Cuáles son las acciones o cosas de las cuales yo me siento mal, me arrepiento, sí, y las ponemos al nivel de los pies, las embarradas, las metidas de pata, por ejemplo, ¿sí? Y hablamos de quién, entonces le pedimos, listo, identifique cosas de su contexto, entonces lo pueden dibujar como antes me estaba pidiendo Javier, que si podían dibujar el contexto o los donde se movían en un entorno, entonces se pueden hablar o se pueden dibujar símbolos que me ayuden a identificar esos elementos, ¿sí? Entonces, como ven, el ejercicio es más un ejercicio reflexivo, un ejercicio donde estamos pidiendo a la gente que nos cuente cómo se sienten y cómo se piensan como sujeto. Y por eso digo yo que eso está relacionado con el concepto de cuerpo, somos sujetos corporales. No estaríamos en esta realidad y haciendo esos análisis si no hubiera una realidad corporal y un movimiento que nos permite interactuar con las personas y entendernos a nosotros mismos. Y de allí surge, digamos, ese ejercicio de corpograma y nos ha servido también para decir, bueno, entonces algunos que han visto mi cuerpo, su cuerpo, nuestros cuerpos, hablamos de las sujeciones corporales, que también salen ahí y también salen alternativas para trabajar esas sujeciones, ¿sí? Entonces, digamos que ha sido todo un trabajo, digamos que ha ido relacionándose a pues, bastantes elementos metodológicos para tratar de entender y comprender cuáles son esas alternativas para trabajar. Y desde allí salen alternativas de muchos estilos, o sea, como fisioterapeutas, porque alguna vez un estudiante, como la materia se pensó para fisioterapeutas, pero obviamente pudieron entrar, y yo creo que eso ha sido una ganancia, estudiantes de terapia ocupacional, de fonoaudiología, de nutrición, de hecho hemos tenido de comunicación, abogados, ingenieros mecánicos, y me dice, ¿y por qué está acá? No, es que a mí no que metí esa materia y la metí y logré el cupo. Bueno, fantástico. Pero un estudiante de terapia ocupacional me decía, yo creo que esto debería ser de terapia ocupacional. Le digo yo, en cambio, los psicólogos me han dicho lo mismo, en cambio, los médicos, algunos también, los psiquiatras, en cambio, digo yo, o sea que eso quiere decir que eso no quiere desde un solo saber, sino que realmente es una aplicación desde diferentes saberes, y mejor si hay un equipo de trabajo que lo pueda canalizar y orientar, ¿sí? Desde la fisioterapia, ¿qué me ha permitido? Entender cómo lo puedo trabajar desde el movimiento. Entonces, ¿qué ha pasado, por ejemplo, con las personas que tienen alteraciones, pues trastornos alimenticios? Claro, en primera instancia, ¿quiénes entran a actuar? Primero, y depende de la fase, ¿no? Hay fases iniciales y hay fases ya avanzadas, clínicas, donde ustedes también pueden encontrarlo y también les van a llegar, pues, pacientes en esas, o sea, hospitalizados con alimentación parenteral y demás, ¿sí? Y se puede usar, claro. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Uno empieza a trabajar desde el movimiento porque uno empieza a construir qué es lo que siente, qué es lo que piensa, pero sobre todo qué es lo que quisiera modificar. Eso es la parte de la subjetividad que es interesante como pregunta. Y también se llega, yo no creo que eso se pueda cambiar porque, bueno, es que cambiarme la cara es distinto, es muy difícil. Y dice, pero bueno, puede que usted no puede cambiar la cara, pero usted puede hacer ciertos elementos de lo estético, ¿cierto? Que se pueden hacer, y no estoy hablando de cirugía, sino ciertas cosas. Si le sobran pelos, quíteselos. Si le faltan, pínteselos. Sí, cosas que son básicas, ¿sí? Pero
Hay otros elementos y es como yo aprecio lo que tengo porque a veces nos juzgamos muy duro a nosotros mismos. O sea, nosotros nos damos más palo de lo que nos dan las otras personas. Y para eso hacíamos a veces un ejercicio en clase que era, dibújese, hágase una caricatura de usted mismo. Y ahora le vamos a pedir a su compañero que haga una caricatura de usted. Y generalmente las caricaturas de ellos mismos eran terribles. O sea, si alguien me la hacía a mí, me sentiría con un insulto. Pero eran las que estaban haciendo ellos. Y mientras que les hacían los compañeros, eran, de hecho, les rescataban cosas que ellos mismos no veían, ¿sí? Entonces, por ejemplo, con los trastornos alimenticios o los trastornos de percepción del cuerpo, empezar a trabajar elementos como, bueno, usted quiere, no era no tratar de decirle, ay, usted está bien, porque eso pasaba mucho con los profesionales que se acercaban a ellos, usted está bien, que le molesta, mire, usted está flaca, ¿cómo así? ¿Sí? Es entender que esa es una situación, un diagnóstico donde efectivamente se están viendo así. Entonces, listo, como tú quieres ganar peso o quieres ganar, perdón, quieres perder peso, pues trabajemos en la tonificación y el movimiento. Pero para eso necesito que coma, si usted no va a tener lo que necesito para trabajar la fibra muscular, para que se tonifique y para que, ¿sí? Y desde allí empezamos a trabajar ciertas cosas, ahí sí como dicen las abuelitas, llevándoles la idea, ¿m? En que efectivamente están en esa situación y en la que quieren lograr ciertos objetivos, pero que ellos tienen que empezar a moverse. Entonces, allí fue clave el tema, pues yo podía trabajarlo desde diferentes alternativas, eh, digamos, con trabajo de pesa, o ejercicio, pero yo siempre utilicé pues la danza o ciertas técnicas corporales como el teatro que me ayudaron a trabajar el tema del movimiento y a trabajar eso que ellas querían trabajar. Y creo que eso es una gran utilidad de trabajar como objeto de estudio el movimiento corporal humano, porque ¿qué actividad no tiene el movimiento corporal humano? O sea, casi todas las que yo conozco de las cosas humanas tienen movimiento, entonces es una grandísima ventaja. Y efectivamente, trabajar desde el movimiento me permitía modificar el nivel de conciencia corporal y después de trabajar el nivel de conciencia corporal, la imagen, ¿sí? Entonces, era gente que se paraba mejor, entonces se sentía más grande, la gente le decía, y miren que los referentes de la esfera de intersubjetiva es la relación con nosotros, cuando la gente le reconocía, oye, ¿cómo estás ay, ¿cómo estás de cambiada? Ay, ¿qué te hiciste? O sea, decían, ay, sí, la gente sí se está dando cuenta de esos cambios. Y era básicamente ni siquiera la dimensión, sino el cambio de actitud que ya los hacía percibir a los demás distintos. Y eso era un logro que uno no esperaba medirlo de esa manera, pero que realmente se ve. En algunos casos, en el mismo taller de cuerpo, uno ve a lo largo del semestre, cuando la gente es bien comprometida con su reto corporal, que efectivamente hay ciertas transformaciones. Y eso hace que la gente, entonces, no, me vinculé a tal cosa, empecé a hacer, estoy trabajando con el grupo de capoeira, no, me fui a hacer telas y conocí no sé qué, resultaron noviados, y eso ya les cambió y les transformó la vida. Y uno dice, claro, yo le estaba pidiendo un reto que era que me hiciera eso para calificarle una nota, pero eso los transformó y los vinculó a otras cosas, y uno dice, ah, bueno, es que es del movimiento, la tarea sobre con quién me relaciono, cómo me relaciono, qué puedo hacer y qué posibilidades tengo, pues puede ser muy grande, ¿sí? Entonces, creo que pues desde ahí era todo este análisis de corpograma que, como les digo, un diagnóstico no, pero sí me puede mostrar, de hecho, hasta alternativas para cómo trabajar con la gente, de qué le gusta a la gente, qué no le gusta, y eso es clave, porque a veces, pues nosotros determinamos, vamos a hacer tantas repeticiones con tantas cosas, y la gente dice, ay, no, me da una mamera hacer ejercicio de esa manera, ¿sí? Y entonces, pues claro, ahí es cuando podemos empezar a explorar alternativas. Y pueden hacer en lo clínico también, yo digo, en lo clínico hay muchas cosas para trabajar, y más cuando tenemos un equipo, desde el equipo de trabajo pueden surgir muchas alternativas porque los saberes y las experiencias pues pueden nutrir lo que estemos trabajando, ¿sí? Está Adriana. Adriana, ¿te acuerdas de tu época de estudiante? ¿Y qué recuerdas de tu época de estudiante? Voy a colocar solo el audio porque como que me siento mejor así. Dale. Pues me acuerdo de la clase de que nos colocaste el reto Ujú, y pues que uno lo veía como, uy, no, lo que voy a hacer ahora, pues como que se limitaba a uno. A mí me pasó eso, ujú. pero al fin lo logré. Y lo de la clase de nuestros cuerpos, Sí. las supresiones y pues ya uno ve el progreso porque uno va mejorando y como que ya, primero aprendí más como a conocerme y saqué mejor nota.
Entonces uno tiene que tener que es un proceso, que no es que el profesor no lo quiera a uno, sino que es como un proceso, ¿no? Claro, además, pues de quererlos no, yo los quiero mucho. Yo soy bastante No, yo bondadosa también en las notas con los creo que quereres todas de ustedes. Pero efectivamente, miren que el asunto es como, de hecho, los grupos, y a mí me parece muy interesante en mi cuerpo, los que ya pasaron, y es eso, que yo les pregunto, ¿qué nota se merecen o cómo lo calificarían? ¿Sí? Todos Y 5. pues claro, todos dicen 5, porque es que todos hicimos un trabajo muy bueno. Y dice, ah, bueno, mire cómo se ven positivamente, ¿cierto? Pero cuando empezamos a reflexionar, pues claro, el trabajo sí está hecho, o sea, sí se hizo con cierto nivel de conciencia, que es lo que usted realmente está esperando hacer como proceso reflexivo. Entonces, si ustedes miran, pues hay varios elementos, por eso le digo yo, a mí el tiempo para hablar del corpograma, pues es realmente pues, muy pequeño para lo que uno podría hacer, porque la construcción implica el proceso de análisis y, por ejemplo, indagar en lo que le gusta, uno se puede explorar. ¿Por qué no te gusta? Ah, no, es que yo siento que esto está muy grande, está muy pequeño, está muy rugoso, está muy granudo, está muy liso, está muy pelado, está muy peludo. Sí, o sea, hay muchas cosas que pueden. Y uno puede empezar a indagar, ¿no? Entonces, el tema del pelo en el cuerpo fue una cosa que también surgió mucho en todas las edades, ¿sí? Y era una construcción que tenía que ver con lo cultural, que en algún momento se asoció además que el pelo o el vello era casi que de higiene y no era cierto, ¿sí? O sea, como que, ¿por qué tiene vellos o para qué se los deja si eso no, aparte de inestético, es antihigiénico, ¿sí? Y uno dice, ¿de dónde surgió eso en la salud? Cuando al contrario, existen ciertos vellos en ciertas partes para proteger de bacterias, ¿sí? Pero no, la estética me dice que yo tengo que aquí para abajo, sobre todo en el caso de las mujeres, estar bien, bien depiladas, o sea, sin pelos en lo posible. Pero de aquí, o sea, pestañas, cejas y el cabello, bien peludas, o sea, porque tienen que ser cabellos frondosos, abundantes, ¿sí? Y las pestañas igual, ¿no? Entonces yo decía, bueno, bastante difícil, ¿sí? Para los hombres un poco más, entonces también el tema del género, la identidad de género y las estéticas del cuerpo, uy, empiezan a surgir muchos temas que son muy interesantes y empezar a entender los imaginarios y quiénes son los que juzgan los cuerpos y cómo se ven con respecto a eso que juzga el cuerpo. Entonces también empezar a trabajar el tema de la conciencia ante la influencia, por ejemplo, de los mercados estéticos, fue también un proceso interesante con los adolescentes y, aunque ustedes no lo puedan creer, con los adultos mayores, ¿sí? Porque llegamos a trabajar con ellos el tema del cuerpo y las relaciones con grupos, y entonces pasaba que muchos se quejaban de que hay abuelos que no se bañan. Y entonces, no, mira, ¿cómo identificamos el olor ahí, profe, en los dibujos? Y uno dice, qué buena pregunta, ¿usted cómo pone el olor? Y lo hacían ellos porque los adultos mayores decían, mire, a mí está pasando algo y es que siento que el tema excretor cambió, ahora que estoy viejo, yo siento que huelo más a feo. O sea, que el baño no me sirve tanto como cuando yo era más joven, ¿sí? Y, bueno, y buscamos razones teóricas, a ver qué estaban diciendo, si había algo pues documentado que nos hablara del olor en adultos mayores, si efectivamente, si es que no se bañan o efectivamente hay algo glandular que esté pasando para que el olor se modifique, ¿sí? Y en esas revisiones que nos invitaron a hacer la indagación, pues nos dimos cuenta que muchos tenían que ver con el tema del desodorante que usaban, ¿sí? Entonces no tenía el mismo efecto en los adultos mayores. Mientras, y como estaban cambiando los químicos, muchos de ellos decían, no, es que yo me pongo eso y me irrita, entonces yo estoy usando el limón y eso me funciona más. Y algunos el bicarbonato con limón, entonces, claro, eso nos llevaba a hablar del tema de la prevención y la promoción. Entonces, como ven ustedes, esos temas de los significantes del cuerpo se trascienden a las relaciones culturales y a las relaciones entre grupos. Claro, era una cosa que estaba afectando y no sabían cómo decirle a alguien que olía feo que se bañara. Así eran lo que estaban proponiendo las señoras. Ay, usted, profe, dígale que se bañe, porque es que yo tengo que bailar con él. Imagínese, me toca que me abrace yo con ese olor a sobaco, profe, por favor, ¿sí? Y eso es una cosa básica de la relación corporal entre las personas, ¿sí? Entonces decir, bueno, busquemos.
Entonces identificamos, y el mismo señor sabía, porque obviamente para que usted no se dé cuenta que los demás lo están rechazando por el olor es porque usted no quiere darse cuenta, ¿sí? Y él decía, pero yo me echo limón con bicarbonato, profe, ¿yo qué hago? ¿Yo qué puedo hacer? Entonces fue a ayudarle también en eso, y mire que es una cosa muy corporal, muy desde el movimiento, entonces probar que cuando estuvieran en el ensayo o que estuviera, cuando estuviéramos trabajando lo de actividad física, pues él efectivamente no oliera cuando estaba trabajando, porque era cuando sudaba, porque eso sí, el señor sudaba muchísimo, ¿sí? Entonces tenía esa condición, entonces empezamos a trabajarlo y pues logró subsanarse y todo el mundo empezó también a entenderlo al otro en su realidad, que estaba, una realidad biológica, si quieren decirlo así, su realidad corporal, pero que estaba afectando su relación con nosotros. Entonces, hay unos niños, ay, dígale si no, ya no venga, o sea, porque la gente maneja ciertas formas y ciertos lenguajes, también dependiendo cómo están las relaciones. Entonces, pues estos son elementos que nos van dando ciertas pistas de cómo enfocar el trabajo con los grupos o con las personas. Y pues obviamente yo les hablo mucho de los grupos porque es mayor mi experiencia en estas acciones, ¿no? Si me pregunta, pues a nivel clínico, yo nunca he estado a nivel clínico usándolo, a excepción de las, digamos, clínicas más desde donde hay personas con trastornos de, o con diagnósticos más de salud mental específicamente. ¿Mm? Entonces, bueno, no sé si cumplí con la expectativa, Julián. Quisiera tener más tiempo para abordar y analizar los dibujos, porque pues digamos que yo pues, o sea, siento que es lo que esperaba, pero eso sí depende mucho de las personas y de las realidades con las que ustedes contextualizan. Si ustedes tienen el ejercicio con la persona cercana, traten de mirarlo con lo que yo estoy diciendo. ¿Qué tanto interpreto de lo que le está sintiendo, está pensando? ¿Qué tanto refleja su realidad, cierto? ¿Qué tanto se parece el primer ejercicio, el dibujo a la persona? Entonces, no sé, ahí si los escucho. Adriana, ¿está alzando la mano? Sí, señora, es que lo que pasa es que a mi mamá la pusieron a una fisioterapeuta a dibujarse. Pues no Ujú, sé si era para mirar la distribución de cargas o no sé si. Pero mi mamá primero, pues mi mamá tiene 84 años. Entonces ujú. ella primero como que se sintió mal porque seguramente hace rato no lo hacía. Y ella se juzgó el dibujo, e incluso se quedó pensando que si le había quedado muy mal, que no sé qué, porque le quedó la cabeza más grande que con proporción al cuerpo. Y yo le dije, no mami, es que ahí le estaban mirando a las cargas, ahí le estaban mirando a otra cosa. Pero ella cada rato se acuerda. Claro, y miren que, si nomás con algunos de ustedes que son jóvenes, bellos, súper hábiles motrizmente, no han perdido la precisión que tiene el envejecimiento natural, pues, y tienen problemas así, pero es que yo no dibujo bien, profe, es que esos dedos, y todo el mundo sufre con dibujar los dedos de las manos y de los pies, no sé por qué razón, no, yo sí sé por qué razón, pero siempre sufren con esa parte del cuerpo, entonces, no. Imagínense una persona adulta mayor que muchos de nuestros adultos mayores que ahorita tienen 80 o más años, muchos no hicieron el bachillerato completo, la primaria completa, entonces dibujar o escribir es bastante complejo para ellos, ¿sí? Con ellos funciona como cuando me estaban preguntando que qué se hacía con las personas que no podían dibujar porque no tenían algún impedimento o una disfunción que no les permitía hacer. Yo puedo ayudarles con el dibujo, pero además, más que el dibujo mismo, es poder generar el ambiente para que logre expresar cómo siente su cuerpo, ¿sí? Entonces, digamos que una cosa aquí es, cuando ella le dice, dibuje, yo tengo que explicarle también, o sea, yo no puedo llegar a buenas primeras, dibújeme acá, sino que tengo que explicarle qué es lo que voy a hacer, para qué estoy haciendo el dibujo, por qué es lo que queremos trabajar en conjunto o qué es lo que quiero indagar con el dibujo, si es que yo quiero ponerme en un plano más de diagnóstico, si lo quiero hacer así, ¿sí? Y si no explico eso, pues claro, la gente dice, ay, ¿qué? Imagínate, mire esa cabeza cómo me quedó, mire, ¿sí? Yo le puedo ayudar, pero ella me tiene que hablar de las dimensiones. No, yo tengo más ancho, mi cabeza es más grande, o más triangular, o más redondeada, o más ovalada, o, ¿sí? Mis ojos son más grandes, más chiquitos. Con algunas mujeres del grupo de adultos mayores hicimos una especificidad en el rostro, porque ellas querían hablar sobre las líneas de expresión y cómo habían cambiado o sus rostros con las épocas. Entonces ellas empezaron a traer fotos de cuando estaban muy jovencitas, esas fotos divinas en blanco y negro, donde ellas se peinaban y hacían unos peinados tan... Que eran, la gente sí se preparaba para una foto, ¿no? Nosotros como todo el tiempo tomamos fotos, la selfie para todo, pues no tenemos la mística, lo que significaba una foto para esa época.
Y entonces estas fotos, pero ellas hacían el seguimiento porque se marca muy bien el rostro y se veía la aparición pues de las líneas de expresión y hacíamos un registro de por qué aparecían esas líneas, ¿sí? Y ellas decían, mire, es que yo siempre me río y esa arruga es por eso, esta arruga es porque yo me río de esta manera, y yo estoy tratando de reírme de otra forma y no puedo. Entonces, claro, eso nos hacía reírnos más con ellas para entender que, pues es que estamos, a ver, yo tengo 70, yo tengo 80, pues tengo que tener arrugas porque el tiempo ha pasado, ¿sí? Y era empoderarse de lo que es el cuerpo y la transformación del cuerpo en el envejecimiento. ¿Sí? Entonces, empezamos a hablar de cosas. No, ya no tengo la fuerza, yo trato de caminar y es que el cuerpo no me responde, ¿sí? Yo me mantengo, yo hago ejercicio todos los días, decían ellas, pero ya el cuerpo no es lo que era antes y yo ya estoy entendiendo que tengo es que mantenerlo para que yo no pierda más capacidad. Entonces me dice, ah, bueno. Y eran conclusiones a las que ellos mismos llegaban revisando cómo sentían su cuerpo, cómo trabajaban en esa realidad corporal, pues que implica el envejecimiento, ¿no? Así como en la maternidad, que hay cosas que uno no puede evitar por más que quiera, pues la inflamación de los pies, o las ganas de ir al baño, o que se ríe y se orine, sí, cosas que tienen que ver con las naturalezas fisiológicas, pero que son entendidas o malinterpretadas en ciertos momentos, de acuerdo con quiénes me relaciono y cómo me relaciono. ¿Sí? Entonces es hacerlos más fuertes y con los niños y adolescentes mucho más, porque pues ahí sí, en la era del bullying, pues hay que generarles coraza, y la mejor coraza no es que pelee con los otros niños, sino que entienda qué es y cómo se siente y si se siente bien o mal por ellos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hay que trabajar y para esto realmente sirve trabajar la imagen corporal a partir del corpograma y por eso es una herramienta de investigación cualitativa que nos puede servir también para direccionar muy claramente los procesos de trabajo colectivo, las metas a trabajar con las poblaciones, pero sobre todo los intereses, las motivaciones que la población o las personas quieran trabajar con nosotros. Entonces, no sé, Julián y todos ustedes si tienen alguna pues inquietudes, pues espero que muchas, pero pues que hacerlas en este momento. Profe, sí, yo creo que sería bueno si organizáramos como una segunda parte del taller, una parte de análisis donde pudiéramos pues poner el ejemplo pues y como identificar ciertos aspectos pues esa parte como la identificación y el análisis del corpograma, creo que podríamos organizar eso con si tú puedes, si quieres. Y pues nada, no sé si los chicos tienen algo que agregar. Antes de que se empiecen a ir, por favor chicos, les vamos a enviar por el chat una encuesta como de retroalimentación de la actividad para que porfa nos colaboren diligenciándola. Y pues nada, profe, que muchísimas gracias por tu tiempo, por el espacio. Fue bastante productivo, bastante útil y muy bonito conocer esta herramienta que hace rato venía molestándote con este tema. Nicolás me está preguntando que la publicación para cuándo. Sí, Nicolás, esa es una deuda que estamos tratando de subsanar con el semillero actual, que ojalá podamos sacar más o menos hacia julio, que es lo que nos han dicho. Entonces, pues ya está la metodología. No queríamos soltarla así, sino que queremos hacerle unos pequeños ajustes y revisiones. Por eso no te la he puesto al servicio de la comunidad todavía, pero estamos en ese ajuste. Profe, muchísimas gracias. Ah, perdón. Ya. Muchísimas gracias, profe, por el espacio. Chicos, ya les enviamos la encuesta para que porfa nos colaboren. Y pues nada, ahí estamos organizando las siguientes actividades para que estén bien participativos, pues. Muchas gracias a todos y todas. No, ustedes, yo no, y mira que al fin no la grabaste, yo te he dicho que la grabaras, que miráramos era si quedaba publicada. Sí, grave, profe. Ah, bueno, chévere. Entonces, para todos ustedes, muchas gracias. Espero que, pues, que les sirva realmente mucho. Y pues sí, tenemos que mirar es en qué otro momento podemos hacer ese análisis más particular para ver si, pues, si logramos hacer que todo el mundo, ay, pero enséñame bien cómo se hace la interpretación. Listo, claro, después lo hacemos, pero pues lo que le digo, eso no es magia de que, esto me dice que tiene un no, así no es, pero para que vayamos haciendo esos análisis con más claridad. Entonces, que tengan un excelente día. Un abrazo. Profe, en esos términos, sí es posible que compartamos la grabación pues al YouTube, ¿cierto? Porque varias personas nos están pidiendo que no pudieron asistir al espacio, entonces sí podemos compartirla.
Sí, claro. Ándale. Vale, pues. Muchas gracias, profe. Gracias, chicos y chicas, que tengan buena noche.